Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Boca a la Vida. Hoy reflexionando en una conversación con un gran invitado sobre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, teniendo en cuenta la alegoría de la caverna de Platón, en donde se explica que muchas veces la realidad es solo una proyección que tenemos en base a la experiencia que captan nuestros sentidos. Y es justamente la búsqueda de conocimiento, ese ir más allá, lo que nos ayudará a cambiar nuestra visión de mundo. José Urtubia, bienvenido a otro capítulo. Eh, quería, quería saludarte y bueno, decirte también que en este ciclo de conversaciones que estamos teniendo, hemos desaprendido un montón y es súper difícil. Por eso quiero que presente a nuestro invitado que el día de hoy nos va a ayudar a salir un poco de esta caverna, a no quedarnos en la sombra y a entender que muchas veces al mirar a una persona pensamos en un diagnóstico en base a nuestra profesión y a lo que nos enseñaron. Entonces nuestro invitado nos va a ayudar a ampliar esta mirada. Bienvenido, José. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por tu introducción. Muy contento por seguir avanzando en este desafío, en esta aventura que es de la boca a la vida. Hoy día tenemos un invitado extraordinario, como todos los que han sido. Él es odontólogo, colega, está formado en la Universidad de Concepción, Chile. Actualmente trabaja en el área sur de Chile, Valdivia, Río Bueno, son zonas muy hermosas. Él tiene la virtud también de haber viajado y estudiar en otros países como en Alemania, donde se especializó en cirugía de niños fisurados y también estudió ortopedia maxilar en Alemania. Entonces es una persona con un bagaje, aunque es muy joven, también tiene cursos de cirugía bucal acá en Chile, entonces es un hombre que realmente el conocimiento que tiene es transversal. Y como tú nos comentaste, uno tiende a ver su verdad, su realidad, en base a tus sentidos y la vas cambiando a medida que vas adquiriendo conocimiento. Entonces hoy día probablemente Antonio nos va a ayudar a salir de alguna caverna que tengamos por ahí. Así que bienvenido Antonio Guzmán desde el sur de Chile. Adelante, Antonio. Muchas gracias, mi querido José. Sí, yo estoy acá en la ciudad de Valdivia y bueno, ampliando un poquitito lo que mencionaba José, estoy también en algunas otras ciudades como Panguipulli, como Río Bueno y Osorno. Básicamente, básicamente esas ciudades. Qué Pero genial. mi centro de operaciones es Valdivia. Antonio, Estamos cuéntanos un poco. haciendo una gran ruta. Sí. Antonio, cuéntanos hoy cómo llega al programa, qué te parecieron la palabra de introducción de Paloma, cómo ves tú esa dinámica de la caverna que anunció. Mira, la verdad que la- el capítulo 7 del libro de la República es muy interesante, basado en realidad en el cómo cada persona ve su propia verdad, digamos. Espero que hayan leído al menos este libro. Para quien no lo ha leído, se puede explicar un poquitito el mito de la caverna. Es que existen algunas personas que están en la oscuridad dentro de una caverna y ven unas sombras que hay por una proyección de luz y asumen que esas sombras son propias de una realidad hasta que uno de los personajes que está en la caverna empieza a investigar más, empieza a salir de la caverna y empieza a ver realidades nuevas. Básicamente lo que se trata el programa, según yo lo entiendo, es deconstruirnos. Básicamente es tener en cuenta y tener presente que lo que nos enseñaron en la universidad lamentablemente son conceptos técnicos y muy cerrados, y somos nosotros los encargados de abrir nuestro propio conocimiento, de salir de esta caverna, digamos, y conocer una verdad nueva y darnos cuenta de que nuestro conocimiento es muy pequeñito y que en el tratamiento de una vida humana necesitamos de mayores actores, de que nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, por supuesto, y que necesitamos complementarnos con un equipo de trabajo para poder atender correctamente a una persona. Básicamente eso es como entiendo yo la presentación que hizo Paloma.
Antonio, y es súper difícil, me imagino, porque cuando cuentan esta historia, esta alegoría, cuando vuelve este hombre que salió en busca de conocimiento, esta mujer, y empieza a explicar lo que entendió, lo que comprendió, lo que tuvo que desaprender, muchas veces mal mirado, no se entiende muy bien. Entonces, en este ir a buscar equipo, cuesta mucho encontrar a personas que estemos hablando como en el mismo idioma, entendiendo sobre todo esta relación entre estructura y función. Y justamente hacia allá quiero apuntar con mi primera pregunta, que es sobre el frenillo lingual. Para las personas que no entienden qué es el frenillo lingual, es justamente esta mucosa, esto que se ve debajo de mi lengua, y muchas veces, desde el punto de vista fonoaudiológico, se escucha de que es corto, pero es funcional. Y a veces hace un poco de ruido esto porque pensamos en la lengua y en el frenillo, pero nos olvidamos del ser humano que tiene esa lengua. Entonces, cuando hablamos de función, tenemos que entender para qué persona, en qué momento de la vida, cómo está esa estructura, cómo está no solamente ese frenillo, sino que toda la tensión de esta cadena anterior. Y quería que nos contaras un poco sobre tu experiencia en abordar este tema de qué es corto, qué es lo funcional y cómo lo trabajas tú. Mira, la verdad que uno primero tiene que tener en cuenta el separar el concepto de la lengua del frenillo con el resto del cuerpo es, la verdad que es inverosímil como alguien los separa, porque uno tiene que ver el contexto completo. Y básicamente lo apunto desde un punto de vista bien sencillo. Nosotros trabajamos con la columna cervical y la columna cervical nos plantea muchas ideas. Si nosotros tenemos una lordosis, por ejemplo, en la columna cervical, que nos genera una proyección del cráneo hacia adelante, nuestra lengua inmediatamente va a estar atrás. Por lo tanto, nosotros la mencionamos como una lengua hipotrófica, que es una lengua que generalmente es como gordita, es como aumentada en volumen y la podemos identificar porque se le marcan los dientes en el costado. Es una buena forma de identificarla. Ahora, ¿por qué explico esto de la lengua? Porque generalmente cuando tenemos una lengua hipotrófica, el frenillo se camufla. Entonces muchas veces uno confunde el tener un frenillo corto con tener una lengua hipotrófica. Me gusta dejarlo en claro, porque a nivel quirúrgico nosotros hablamos de 4 tipos de frenillo. Un frenillo tipo 1, que sería un frenillo lingual normal, donde tenemos una proyección de la lengua que nos permite llevar la lengua, la punta de la lengua al paladar, llevar la punta de la lengua hacia adelante y que no se manifieste ninguna anomalía. Un frenillo lingual tipo 2 que generalmente se aprecia mucho que el frenillo está en una posición muy adelantada y es cortito. Entonces cuando la persona saca la lengua se ve como un corazón al sacar la lengua en la punta de la lengua. Encontramos un tercer tipo de frenillo que viene siendo un frenillo extremadamente corto que ni siquiera alcanza a sacar la lengua. Y un cuarto tipo de frenillo que la lengua no alcanza ni siquiera a levantarse del paladar. O sea, no alcanza ni siquiera a llegar al paladar. Básicamente es una lengua que está pegada al piso de la boca y ahí ya entramos a decir recién ahí es una lengua y un frenillo no funcional. Recién en ese. Todo el resto de los tipos de frenillos son funcionales dependiendo del mayor o menor porcentaje de funcionalidad. Ahora, uno tiene que tener súper presente de la importancia de la función de la lengua. Básicamente en el bebé, en el recién nacido, cuando nosotros hablamos de una lengua que sea funcional, tenemos que decir cuál es la función de la lengua. La función de la lengua no es hablar. La función de la lengua es generar un sellado con el labio superior para poder generar la succión en el amamantamiento. Por lo tanto, la función de la lengua es el cierre para generar la succión y eso es súper importante porque básicamente el niño necesita comer y necesita descansar. Entonces, en los primeros meses de la alimentación, que es netamente lactancia materna,
está todo el desarrollo neurológico del niño. Por lo tanto, si el niño no logra tener una buena lactancia materna, no se va a generar un desarrollo cognitivo correcto. Y lo otro es que el niño, al no hacer una buena succión, termina mucho más cansado. Y el terminar mucho más cansado también significa que el corazón va a estar más agitado y por gasto cardíaco nos va a llegar también menos oxígeno al cerebro y también nos influye en el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, el hacer una evaluación temprana del tipo de lengua y del tipo de frenillo es súper importante, y lamentablemente la formación en Chile, tanto de los pediatras como de las matronas en realidad, fonoaudiólogos y dentistas, que seríamos básicamente los cuatro grandes partícipes de este trabajo, no tienen mucho conocimiento al respecto y generalmente dicen, bueno, esperemos a que crezca, después cuando empiece a hablar vamos a notar algunos problemas, pero cuando empiece a hablar ya van a haber pasado muchos meses, un par de años, y el desarrollo cognitivo debió haber sido hasta los primeros 6 meses de vida, que son los más importantes, digamos. Entonces de ahí radica la importancia de evaluar bien una lengua. Oye, Antonio, este tema es un tema que está bien en boga en todos los profesionales de la salud, lactancia materna, Sí. si es exclusiva o no exclusiva, ¿cierto? Nosotros vemos muchos pacientes con paloma en común que han tenido muchos problemas de lenguaje en algunos casos, o bueno, ahí tiene unas clasificaciones muy interesantes los fonoaudiólogos, la paloma nos podría dar una visión de eso, pero que muchas veces no ha sido evaluado el frenillo lingual. Y lo interesante es que el frenillo es una de las inserciones que tiene la lengua, pero para nuestros televidentes, las personas que están escuchando, la lengua es un órgano gigante, tiene 17 músculos y se inserta en muchas partes. La gente a lo mejor no tiene la formación, pero tiene inserciones en el cráneo, tiene inserciones en un huesito que se llama yoides. A través de sus fascias se inserta hasta el tendón central que llega a la punta de los pies. Entonces, ahí no sé si en tus posibilidades de estudio, por ejemplo, en ortopedia en Alemania, te enseñaron algo sobre por qué la lengua y por qué en algunos países los odontólogos somos considerados los posturólogos. ¿Qué relación tiene la lengua con la postura humana? Si nos puedes nombrar algo de eso. Mira, hay una gran característica, la corriente de estudio en el caso de nosotros como odontólogos, está muy centrada en el diente. Y la verdad que nosotros como odontólogos no deberíamos ver exclusivamente dientes, sino que deberíamos ver tanto la boca como un conjunto y considerar al diente sencillamente como un órgano dentro de un conjunto, dentro de un sistema, digamos, como parte de un sistema tal cual. O sea, cómo va a influir un diente en la digestión de la persona, por dar un ejemplo. El caso de la lengua es un tema bien curioso en realidad. El, la mayoría de los problemas que tenemos en el desarrollo funcional de la cara se derivan a los problemas que nos genera la boca, tanto como de la respiración bucal, como de la posición o la interposición de la lengua en diferentes partes de la boca. Ahora, en cuanto a la estructura de conocimiento, nosotros tenemos una estructura de conocimiento latinoamericana en general, que se basa mucho en las escuelas americanas. Y las escuelas americanas son muy funcionales, son muy técnicas, van muy al concepto estético del cómo reparar un diente, pero no al concepto funcional macro del cómo reparar un diente, digamos. De hecho, están así que las escuelas dentales en Chile al menos se llaman escuelas dentales. En otros países, en Alemania por ejemplo, la escuela dental no se llama escuela dental, se llama escuela de ortopedia bucal. Y por lo tanto el diente sencillamente es un órgano. No es, no es, no es una cosa pequeñita, sino que sencillamente es parte de un todo, es parte de un macro. En países como España también se dan conceptos bien curiosos. España ingresó la odontología en España hace muy pocos años como carrera independiente. De hecho, era una especialidad dentro de la medicina.
Por lo tanto, los españoles no vienen con una buena formación en cuanto a, a los conocimientos dentales, y la escuela odontológica española, como es muy moderna, se basó principalmente en la escuela norteamericana. Entonces, los quiero mencionar básicamente para sacarlos del concepto europeo propiamente tal, porque España ya pasó a ser un concepto mucho más latino de la visión de la odontología, con todas las malas prácticas que nosotros tenemos. Oye, Antonio, excelente esa característica de que el odontólogo hace muchos años primero era médico, tenía una formación médica, y odontología era una especialización como podría ser ahora considerada oftalmología Claro, o cardiología, ¿te fijas? Entonces, ahí tú apuntas algo, que la boca es el sistema de los más específicos y con mayor capacidad de adaptación. Yo siempre le digo a los otros colegas, le digo, imagínate que si nosotros el corazón tuviera diferentes formas, lo ubicáramos en cualquier lugar, trabajara a media, probablemente sería una consulta inmediata. claro. Y ahora la boca soporta 500 situaciones distintas y está ahí, y te permite alimentarte. Entonces, realmente yo creo que es la parte del cuerpo con mayor capacidad de adaptación. ¿Qué crees tú, Y Paloma? mira, te hago una acotación a eso, ¿eh? En cuanto al trabajo de equipo, como lo mencionaba José. Es tan poco el conocimiento holístico que tiene la odontología en lo pragmático, digamos, que nosotros deberíamos trabajar de la mano como especialistas, como dentistas, como odontólogos. Deberíamos trabajar de la mano con los nutriólogos, con los médicos especialistas en nutriología y con el gastroenterólogo. Deberíamos trabajar de la mano porque somos parte del mismo sistema digestivo, y sencillamente a nosotros ni siquiera nos pescan, y nosotros como odontólogos, el ego con el que nos forman es tan grande que tampoco pescamos a la importancia del nutriólogo ni la del gastroenterólogo cuando son tan importantes para nuestra función, como lo son ellos a nosotros, como nosotros a ellos, digamos. Qué genial, me siento súper contenta de que ustedes dos estén hablando de lo funcional que es el frenillo, de estos términos, siendo los dos odontólogos, y yo fonoaudióloga, porque recién dijiste tú, Antonio, no nos pescan, pero imagínate a veces siendo fonoaudiólogo, que no eres un médico, que no tienes esta categoría de doctor, y muchas veces hay que conocer lo que hace el odontólogo, sobre todo en ustedes que son tan funcionales, porque si yo no conozco, ¿cómo hago una proyección? Me he encontrado con muchos casos que dicen, no, pero este frenillo es funcional porque está en pleno proceso de lactancia. Pero hagamos la proyección. Quizás mamá, papá, a los 7 años me va a costar mucho la R con la dimensión vertical que va a tomar mi cara, entonces hoy día me sirve para la lactancia. Bueno, después a los 7 años también me sirve para la R y para masticar, pero sigo a los 8 años sacándome los restos de comida que me quedan con los dedos porque mi lengua no alcanza a realizar un gran rango de movimientos, se pierde control motor oral y uno dice, bueno, no importa, igual lo importante es que se alimente. Pero ¿qué pasa a futuro? Tengo pacientes a veces de 30 años, sobre 18 años, que me dicen, parece que no sé besar, tengo el frenillo corto, pero puedo masticar, tragar, me cepillo los dientes, pero no tengo rango de movimiento para otras funciones. Entonces, muy importante esta conversación que surge, porque gracias a ese conocimiento, a ese salir de la caverna, podemos guiar y podemos generar buenas proyecciones con las personas. Así que me parece tremendo. Mira, sabes que ahora que lo mencionas desde ese punto de vista, hay una característica que se puede identificar fácilmente desde una persona que ni siquiera tiene conocimientos de salud. Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down se da que la lengua está adelantada y muy abultada. Eso es algo que lo pueden ver simplemente. Y las características que tiene un niño con síndrome de Down, por ejemplo, eh, el, las primeras dos vértebras de la columna cervical, el atlas y el axis, la apófisis dentoide no está
adherida completamente, está como pseudo fisurada, y eso hace que la cabeza hacia la base del cráneo esté inclinada hacia adelante, y al estar inclinada hacia adelante, la lengua se proyecta hacia adelante completo y el desarrollo desde el niño con síndrome de Down es con una lengua abultada que va a dificultar muchas veces también la lactancia materna y el desarrollo cognitivo hacia adelante. De hecho, en los síndromes de Down, básicamente, el problema es relativamente parecido en todos, a nivel cromosomal de todos los niños con síndrome de Down. Sin embargo, una gran diferencia en el desarrollo de cada niño está en la preocupación que tienen los padres y la preocupación real de conocimiento que tienen los profesionales que lo están tratando. De hecho, nosotros podemos ver que encontramos niños con síndrome de Down que tienen desarrollos motores, desarrollos de habla, desarrollos funcionales muy correctos, como encontramos también la parte inversa, que lamentablemente son la amplia mayoría. De hecho pucha, con el tema de la guerra de Ucrania se vio a un niñito que tocaba el piano con síndrome de Down y claramente él tuvo un muy correcto desarrollo cognitivo pese a su síndrome de Down. Lo menciono por la característica de la lengua solamente, como punto aparte, digamos. Sí, qué buen tema este, da para mucho todo lo que es em, estas como nominaciones de si es corto, si es funcional, y yo quiero seguir un poco con estos temas que dan para opinar entre lo que es el área funcional y esta área más estructural, y tienen que ver también con la cirugía, no solamente a nivel de frenillo, sino qué pasa en mi cara también. Ahora está muy de moda esto de la lipo aquí de la papada, de las bichectomías, y hay mucha técnica. Yo veo que desde el punto de vista de doctores, deben hacer muy buenas intervenciones, muy buenas cirugías, quizás logrando esta parte más estética, pero otra vez no hay proyección con el paciente porque no conozco, porque no sé qué está pasando y que no queremos salir de esta caverna. Y yo me dedico a la estética facial y llegan muchas personas con la cara caída, con todo este ángulo de aquí caído, post bichectomía. Entonces yo digo, ¿cuál es el límite? ¿Qué necesitamos para que de verdad salgamos todos de la caverna y pensemos que no solamente es lo estructural, la cirugía, sino que hay algo funcional? Todo en el cuerpo tiene como su fundamento, su por qué está. No sé qué opinión, qué nos podrías contar sobre este tema de la cirugía estética, teniendo en cuenta otra vez esto de la estructura y la función. Mira, bueno, yo no estoy muy a favor de la cirugía de bichectomía. Lamentablemente creo que se han masificado de una manera errónea, básicamente por dos conceptos. Primero voy a entrar a un concepto muy funcional de la bichectomía y después voy a entrar a un concepto más bien estético en la bichectomía. En el concepto más funcional, la bola adiposa de Bichat es como un triángulo. Y dentro de ese triángulo, parte de una base, una vertiente completa de la bola adiposa de Bichat se inserta en músculos como el músculo buccinador, que está acá por dentro, y en los músculos de la risa. En realidad son un par de triángulos y un par de cuadraditos que tenemos en esta parte de acá. No quiero especificar músculo a músculo, pero al hacer una cirugía de bichectomía, no sé si ustedes la han visto alguna vez, pero literalmente se hace un corte por detrás del conducto de Stennon, por dentro, y se tira la bola adiposa de Bichat. Y al tirar la bola adiposa de Bichat, pasamos a llevar fascias de esta musculatura. Entonces le quitamos tono muscular a la musculatura, lo cual cuando una persona es joven, tiene suficientes fibras musculares como para mantener el tono en la cara, pero pasa el poco tiempo y esa musculatura que se ve sobreesforzada se hipertrofia y en la mayoría de las veces se adelgaza porque se producen más fibras blancas, digamos, en la musculatura. Entonces, al adelgazarse, la cara, si bien
disminuye en tamaño, porque la mayoría de la gente que tiene la carita más redonda lo que quiere es verse más delgado, es tanto lo que decae que la cara literalmente se cae. O sea, nosotros por eliminar la bola adiposa de Bichat vamos a hacer que también la piel caiga y claramente se ve más feo que que la estética que nosotros queríamos lograr con la cirugía. Ahora, en cuanto a a lo mal mastificado que tiene la bola adiposa de Bichat, la bola adiposa de Bichat se aloja entre medio de dos grandes músculos como lo son el músculo massétero que encontramos acá y el músculo buccinador que va por dentro. Entonces, lo que nosotros primero debemos hacer antes de pensar en sacar la bola adiposa de Bichat, lo digo como profesionales que nos dedicamos a la cirugía en general, es evaluar con el tacto dónde se encuentra ubicada la bola de Bichat, la bola adiposa. Porque si la bola adiposa de Bichat está ubicada muy adelante y nosotros la sacamos, efectivamente vamos a lograr un adelgazamiento de la cara a costa de, como mencionaba, de la musculatura que igual se va a ver alterada. Pero muchas veces la bola adiposa de Bichat se encuentra oculta entre el massétero y el buccinador, completamente oculta. Y la gente sencillamente se la quiere sacar porque igual encuentra su carita redonda. Y en el resultado, en su expectativa de querer adelgazar la cara, no lo logra porque la bola adiposa está metida entre medio de los músculos y es el aumento de volumen de los músculos los que hacen ver la carita redonda. Por lo tanto, sacar la bola adiposa de Bichat no le va a adelgazar la cara. Por lo tanto, las expectativas se le fueron a cualquier lado y más encima sacrificamos fascias musculares. Por lo tanto, es súper importante una buena evaluación de la bichectomía más que el sencillo hecho de querer hacerla. Lamentablemente en el mundo privado cae más las ganas de querer hacer una cirugía por ganar un par de lucas más que evaluar a la persona en su contexto general, de decir, oye, esto realmente te va a ayudar o esto realmente te va a perjudicar más de lo que te va a ayudar. Básicamente eso. Yo, como te digo, no estoy muy de acuerdo con las bichectomías. Cuando creo que sí vale la pena hacerlo, realmente puedo llegar a hacer una, pero no me gusta mucho hacerla. O trabajar en equipo, quizás también a veces es el deseo de una persona y tiene que ver igual con un tema súper importante que es la conducta. No todo es estructura-función, sino que también qué pasa en la emoción, en esta conducta de la persona. Y es válido si quiere realizar una intervención, pero saber guiar, salir otra vez de esta caverna y decir, ok, realiza esta cirugía, pero hagámonos cargo de cómo vamos a trabajar la musculatura. Y en base a una función, en base a saber tragar, en base a saber masticar. Así que me parece súper bien que no estés muy de acuerdo cuando no es así informado, con una buena proyección y en trabajo en equipo. Claro, de ahí viene otra gran bola de nieve con respecto a a la estética. Eh, Te sacás la bola de mariposas de Bichat, ya está. Se te cayó la cara, ya está. Inmediatamente después viene el ácido hialurónico, los hilos tensores, para solucionar los problemas secundarios que dejó la bola adiposa de Bichat. Entonces te metes en un círculo vicioso que te obligaron a hacer por no haber hecho una correcta evaluación y haber tenido el criterio ético, o ético-moral en realidad, para abarcar las costumbres sociales, de haber dicho, oye, no corresponde, no la hagamos, porque te voy a perjudicar más de lo que te voy a beneficiar. Oye, Antonio, bueno, ese es un temazo que probablemente podemos seguir abordando lo que a veces la expectativa de los pacientes sobre las capacidades técnicas y las capacidades también anatómicas y funcionales que tenemos como profesionales. En caso de eso, en base a eso, te quería que volvieras y viajaras nuevamente a Alemania cuando hiciste tus estudios en ortopedia funcional allá en Alemania. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cuéntanos un poco sobre los aparatos que usan allá y cómo en Chile qué profesionales podríamos manejar esos conceptos y cómo lo ves tú acá en Chile en la expansión de la ortopedia. Mira, es bastante bueno de ver en realidad. Nosotros generalmente cuando encontramos a los europeos, generalmente los europeos no tienen
no tienen los dientes alineados, como que no es una gran característica del europeo como sí lo es en los latinoamericanos, por ejemplo, que para nosotros la estética es full y en los europeos no se da tanto. Sin embargo, sí encontramos en el diseño europeo una correcta función, porque se la detectaron y se la enseñaron desde pequeño. Y en los latinoamericanos encontramos generalmente una muy mala función, pero una muy buena estética. Lo menciono porque nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de que es la función la que determina la estética, no al revés, no es la estética la que determina la función. Entonces, se da mucho que allá en Europa tú te encuentras tanto en Inglaterra como Alemania son los dos como grandes padres de la ortodoncia moderna, de la ortodoncia y la ortopedia moderna. Te encuentras que les hacen evaluaciones muy tempranas y a su vez, como los niños son muy disciplinados y vienen de familias muy disciplinadas, les colocan aparatos dentro de la boca, que son los aparatos clásicos ortopédicos. En Alemania se trabajan mucho los aparatos Frankel, los aparatos Bimbler. En Inglaterra, en cambio, se trabaja mucho con los Twin Block, con otro tipo de aparatos. Hay dos líneas, dos corrientes grandes en la ortopedia. Pero el tema está en que les enseñan con aparatos funcionales desde muy pequeños que si bien invaden gran parte de la boca, le permiten un correcto desarrollo de la musculatura para que se produzca un correcto desarrollo óseo de la boca. Por lo tanto, logramos tener una persona que a los, qué sé yo, 15 años, 18 años, logra realizar bien su función masticatoria pese a que no tengan los dientes tan ordenados. Se preocupan más de la función. Y en Chile nos dedicamos más, o en Latinoamérica en general, nos dedicamos más a preocuparnos de la estética, que todos los dientes estén alineados, más que estén funcionando bien. Y eso también nos lleva a segundos problemas, como son problemas articulares, como son dolores de cabeza, como son, bueno, quiero tal vez entrar un poquitito en conceptos como sacar premolares también por el hecho de alinear, que hace que si bien alinea, achican los senos paranasales, lo cual nos puede llegar a generar con una sinusitis crónica e inclusive apneas de sueño. Y son sencillamente por mejorar la estética generamos daños secundarios. Básicamente eso. Ahora, claro, en adultos muchas veces no tenemos soluciones distintas. Por eso es la importancia de tratar a los niños y desde pequeños empezar a trabajarlos con aparatos ortopédicos. Y uno de los grandes problemas que tienen los aparatos ortopédicos, que como bien te mencionaba, muchas veces son de tamaños muy abultados dentro de la boca, es que a los niños les incomoda, y como les incomoda, se los sacan, porque en su mayoría son removibles, y como el formato tradicional latinoamericano no es muy disciplinado, los dejan de usar y perdemos tratamientos que pueden haber tenido a un mediano o largo plazo un excelente desarrollo funcional y no haber tenido los problemas que lo van a secundar. Qué genial. Oye, tremenda frase que te mandaste, eso de que es la función la que determina la estética. Yo realicé mi especialidad de fonoaudiología estética en Brasil y la primera sesión de rehabilitación que tiene una persona que está interesada en rejuvenecer su rostro es enseñarle a masticar, enseñarle a tragar, enseñarle a succionar, enseñarle a sonreír. Y fue como mentira que yo pensé que me iban a explicar un movimiento, un ejercicio, una repetición, casi como un gimnasio facial esperaba aprender. Y resulta que como esto fue en Brasil, yo le preguntaba a las personas cómo masticaban y sabían cómo mastican. Entonces cuando llego acá, igual como que uno sale de la caverna, llega con información y yo digo, oye, ¿sabes masticar? Obvio me dicen, pues mastico con la boca. ¿Y qué es masticar? Es moler la comida y listo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los movimientos? Y yo le digo a la gente en sus casas, si están comiendo algo en este momento, ¿se dan cuenta por qué lado están masticando? ¿Es el lado derecho? ¿Es el lado izquierdo? La cantidad de movimientos repetitivos que tenemos durante el día, que a veces no sirven para nada, son finalmente los que determinan la estética. Como decía Antonio, nos van a arrugar este código de barra. Cuando uno traga mal, y trago y genero una presión, y trago y genero una presión que quizás no era necesaria con una buena posición de mi lengua en esa deglución,
se podría evitar, más que con Botox, más que con cosas externas, teniendo algo que es casi como conciencia corporal, como saber qué hace mi cuerpo, para qué sirve, cuáles son los movimientos, y eso de la poca adherencia quizás genera que no sean tantos los pacientes de ortopedia como los de ortodoncia también, porque esperan que alguien me ponga un aparato en la boca y tengamos magia. Y también muchos odontólogos me dicen, ya, necesito cerrar esta mordida, pero ya no a costa de fuerza, sino que salga la lengua de ahí. ¿Y cómo sale de ahí? Aprendiendo a masticar, aprendiendo a tragar, así que es súper importante eso que dice Antonio, que hay que ser consciente de nuestros movimientos y empezar a educar desde pequeños, porque en Chile te dicen come y calla, no se habla con la boca llena, mastica con la boca cerrada, pero no nos dicen que si masticamos más por un lado que por el otro, también nuestra mandíbula va a crecer deforme, por así decirlo. Así que es súper buena frase, Antonio. Sí, sabes que es tanto que a nosotros en las escuelas dentales, al menos yo estudié en la Universidad de Concepción, no le quiero dar como una crítica tampoco a la Universidad de Concepción, que es mi alma madre y que le tengo mucho cariño, pero, pero nos enseñan la parte mecánica de una manera exageradamente mecánica y no práctica. O sea, nos enseñan un dibujito de que la boca tiene que bajar el lineal y que de vez en cuando tenemos desviaciones y inclusive nos hacen certámenes, nos hacen pruebas con la dinámica del diseño y tú te la sabes dibujar, te la aprendes de memoria, pero le pasas qué sé yo, un trozo de pan a un niño y realmente no sabes llevar a cabo el gráfico de la mordida con lo práctico que estás viendo en la función. Entonces, eso es súper importante y al menos en la universidad, o al menos a mí, no me lo pasaron de esa forma. Yo creo que es un gran error porque aprender a comer es la base funcional que deberíamos tener los dentistas, creo yo. Evidentemente somos los que mandamos en la boca, deberíamos saber enseñar a comer. Entonces, un punto importante ahí es la prevención. Y por qué en el latinoamericano no se da mucho el concepto de la prevención. Somos muy resolutivos, hay tantos problemas que el dentista busca solucionar los problemas grandes primero y dejar las cosas chicas para después y ven la prevención como si fuese una cosa chica. Sin embargo, es la cosa más importante. O sea, si yo veo que un niño tiene caries, yo antes de ver la caries como tal, yo debería ver qué cosa está comiendo, cuál es el comportamiento de higiene del niño, las cosas básicas. O sea, primero ataquemos lo fácil de atacar, pero que a la vez es lo más importante porque son las cosas que nos van a estar generando problemas, digamos. Antonio, qué buena esa frase que dijiste, la prevención, porque, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Chile habitualmente y la mayoría de los países sudamericanos, que hablamos de prevención que tiene que ver con la cantidad de partículas de flúor, ¿no? El uso de cepillado constantemente, los barnices de flúor, los sellantes de superficie, ¿cierto? Y uno dice, ya, está bien, puede ser estrategia, pero en la vida real de cualquier animal, ninguno se lava los dientes, ninguno usa seda dental, y uno ve las bocas de esos animales, habitualmente, no sé, de un vacuno, por ejemplo, no tienen caries, tienen grandes desgastes, porque ha Y comido son muy lo funcionales. que necesita comer. Entonces, si tú lo comparas con nosotros, estamos todo el día comiendo cosas que son súper externas a nuestra realidad, a nuestra biología, y entonces difícilmente va a poder tener las características de una boca sana. Entonces, como consejo a los padres, uno dice, porque hay papás que me dicen, ¿cuánto flúor tengo que usar? Yo le digo, mire, más que tratar de prevenir en concepto de caries en forma externa, prevéngala en forma interna. Así como tiene que ver con su alimentación, con los nutrientes de las comidas, cómo mastica su hijo. Y le digo, si mastica solo por un lado, va a haber una articulación que va a crecer más, otra que va a crecer menos. Si hay problemas respiratorios, si el niño ronca, todas son características de que hay un esfuerzo metabólico por crecer, pero con muchos problemas o muchas dificultades. Entonces, el tema de prevención que tú comentas, hay mucho por trabajar, porque realmente yo creo que la prevención se tendría que definir en que nosotros deberíamos ser capaces de entregarle las herramientas a nuestros pacientes para que ellos hagan cargo de su propia función masticatoria, que pareciera como complicado, pero realmente es como
si uno ve a una persona que camina mal, es evidente, ¿cierto? Uno ve a esa persona y es evidente, y uno diría, oye, estás caminando mal. Pero cuando uno ve masticar a una persona, nadie sabe si lo está haciendo bien o mal. Es muy difícil, porque es algo súper cotidiano y súper... Uno como que no mira la boca de las personas cuando está comiendo, lo trata de evitar. Pero deberíamos saberlo. Así que buen punto que tocaste ahí, que podríamos empezar a modificar lo que es prevención, y la prevención debería ser las capacidades funcionales que deberían tener nuestros niños. Claro, bueno, en lo Oye, mismo cuidar de la la... prevención, es que el odontólogo también debiese tener una mayor participación, como bien lo decía Paloma, con los otros profesionales, el tener la mentalidad de equipo. Básicamente nosotros no vemos solamente dientes, no vemos solamente boca, vemos a la persona. Y la persona lo tenemos que ver como un todo, así como hay problemas que son ascendentes, que vienen de los pies, suben por la columna, llegan hacia la boca y el cráneo en general, como también hay problemas que vienen desde arriba y nos generan problemas abajo. Lo menciono harto porque de repente tenemos problemas que se desarrollan en la boquita y que sencillamente se deben a que un niño tiene una pierna más larga que la otra y nos generan una inclinación de la cabeza, y esa inclinación de la cabeza hizo que nuestros ojos también se desequilibren, por lo tanto nuestras articulaciones también se desequilibran, el niño empieza a bruxar, un niño no debería bruxar, tal vez en qué etapa bruxa, en qué etapa no bruxa. Entonces ese tipo de conocimientos no son solamente de un profesional, nosotros deberíamos saber evaluarlos, como decir, cuándo voy a derivar a un osteópata, cuándo voy a derivar a un fonoaudiólogo, cuándo voy a derivar a un psicólogo, cuándo voy a derivar a X profesional. Y de repente pasa que en el ego de lo que tú estudiaste, te crees dueño de la verdad, volvemos al mito de la caverna, ¿cierto? Te crees dueño de la verdad y crees que tú lo puedes solucionar todo. Te lo digo porque en el mundo de la ortodoncia se da mucho. Tengo los dientes chuecos, entonces voy al ortodoncista y el ortodoncista te coloca frenillos, te deja los dientes alineados y el problema persiste y sigues con un bruxismo. Y el ortodoncista ni siquiera fue capaz de entender que la sonrisa tiene que quedar horizontal al suelo, pero como la persona tenía la cabeza inclinada, la sonrisa quedó inclinada. Y el ortodoncista no fue capaz de entender que había que desinclinarla y la función no es de él. Y la función tiene que trabajarla o con un quiropráctico, con un osteópata, con un traumatólogo, con qué sé yo, con que el equipo es mucho más grande y que el trabajo no es solamente ordenar los dientes, sino que es ordenar los dientes y ordenar el conjunto para que la persona solucione sus problemas. Es súper importante eso que estamos hablando, porque siento que nos estamos enfocando harto como en las profesiones, que sea el osteópata, el quiropráctico, al odontólogo, pero yo quiero invitar a las familias, a las madres y a los padres a mirar a sus hijas, a sus hijos y sacar los ojos de la pantalla, que de verdad nos están mutilando el pensamiento y existe una desconexión. Muchas veces lo que decía Antonio, yo voy a evaluar la masticación y la mamá me dicen, ya, pero mastique bien. Y es como que, oh, nunca había visto que masticaba así, pero ¿cómo? Mete la lengua adentro, ¿cómo está masticando así? Y se empiezan a mirar y yo digo, tiene 7 años, 8 años. ¿Por qué no miramos? Si nos damos cuenta que también es un sistema que nos da poco tiempo de colación, pocos ratos de almuerzo, a veces 1 hora que hay que salir a buscar a un hijo, 2 hijos. Entonces también es algo que tenemos que como profesionales informar, educar para que en las casas dejemos de perpetuar este tipo de patrones, de no observarnos, de no mirarnos. Así que la invitación para la familia es empezar a observar, empezar a mirar, empezar a preguntarle a nuestro dentista y cómo debiese ser, si está bien, si está mal, porque muchas veces no queremos parecer ignorantes y no preguntamos, ¿y cómo entonces se debe masticar? ¿Y cómo entonces debiésemos tragar? Somos un ser humano y no sabemos muchas veces qué es ser un ser humano. Así que, Antonio, justamente para las familias, pensando en las personas que nos están escuchando fuera de la profesión también, ¿qué te gustaría dejarles hoy? Quizás un mensaje, quizás una cita, te has mandado una frase increíble, así que una más para estas personas que también te están escuchando. Mira, lo importante para las personas que tienen a sus hijos, que tienen sobrinos, que tienen más de algún niño cercano, nosotros tenemos que pensar de que son ellos el futuro. Y las personas adultas
se puede solucionar algunos problemas, pero nosotros queremos que la salud pública genere, en general, genere un buen desarrollo, pensando siempre en el futuro. Lamentablemente hay casos como generaciones como las nuestras que tenemos que solucionar de manera momentánea, digamos, solucionar problemas puntuales, pero nosotros podemos prevenir problemas grandes, y los podemos prevenir en los niños de hoy día. Entonces, fijarse en muchas características, ya que trabajamos un poquitito el tema de la lengua. Como yo bien lo expliqué hace un rato atrás, una característica del niño para hacer la succión es llevar la lengua a generar un cierre con el labio superior, hacer esto. Pero cuando ya hay dientes en la boca, esa función debería eliminarse, ¿ya? Básicamente es una gran característica. Entonces, si observan a sus hijos, observan a sus sobrinos, niños en general, y el niño come y al tragar lleva la lengua hacia afuera, ya tenemos una mala función. Entonces, esa es una forma rápida de darse cuenta de si hay algún problema en cuanto a la primera etapa de la deglución, digamos. O al sacar la lengua y que tenga esta forma como de cucharita, como para ese acople. Claro. Como que hace sí, como una cucharita también. Así que, familias, a mirar nuestras bocas, la boca de nuestras hijas, hijos. José, ¿qué piensas tú? Sí, no, cada vez con estas charlas que vamos teniendo me empiezo como a imaginar todas las características que hay, que si uno las conociera antes, podríamos tener otro tipo de odontología, otro tipo de odontología. Entonces yo entiendo a Antonio, nosotros hemos sido pioneros, bueno, en parte, la Paloma también es pionera en esta visión funcional, y decían los papás que un niño a los 3 años, 4 años, o bueno, a los 5 años tenga todos sus dientes íntegros, así como muy bonitos, que pareciera que es bueno, le estábamos diciendo, ese niño no ha comido lo necesario para que esos dientes tengan un trabajo. Los dientes se desgastan. La musculatura tiene que trabajar para poder hacer crecer a través de la tracción de la musculatura el rostro, el tejido, las cervicales, es toda una reunión. Entonces, yo sé que hay una pandemia ahora de alimentos procesados, entonces ahí los papás dicen, consejos para los papás, abre el refrigerador y todo. Lo que significa procesado es que hay procesos que no lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, si te comes una papilla, es porque está ultra procesada en una máquina, entonces tus dientes no trabajaron. Entonces ahí tienes que empezar a ver que te estás engañando, o estás engañando a tu hijo, porque los niños debiesen hacer un trabajo funcional súper intenso, y no lo hacen, no lo hacen. Yo cuando evalúo muchos pequeños, lo hago comer y no pueden, no comen, primero a veces la consistencia les desagrada, el olor les desagrada, entonces tratar de aumentar las experiencias sensoriales, la experiencia gustativa de los niños, eso es muy importante, es muy importante. Así que para los consejos del papá es un mundo en que pueden trabajar con sus hijos, ellos también pueden aprender mucho. Mira, en relación a lo mismo, José, voy a hacer una exageración, para que se note la importancia de la función masticatoria. Me hiciste acordar de inmediato a los esquimales. Los esquimales dentro, como raza, los inuits, en realidad el nombre más que esquimales, se hizo un estudio de ellos en relación a los músculos de cierre de la boca. Y esos estudios determinaron que la capacidad de cierre de la boca, menciono a los inuit porque tienen la capacidad más alta de cierre de la boca, tiene una capacidad de soporte de 270 kilos. Es decir, como comen la carne cruda, la carne de foca, digamos, en sus tiempos pretéritos, al comer la carne cruda, carne muy dura, desarrollaban una musculatura muy tónica y al tener un tono muy fuerte, la cara era muy similar uno a otro. Más que la carga genética, era la carga funcional de la masticación. Entonces, se llega a dar a la sociedad moderna, contemporánea, pongámonos al mercado americano, como lo somos nosotros también, pensando en que tenemos, no quiero decir marcas comerciales, pero me voy en contra de McDonald's, en contra de Doggies, en contra de toda esta comida blanda. Nosotros tenemos musculatura diseñada para recibir altas cargas masticatorias y le está dando al niño carne hecha de hamburguesa,
que eres capaz de cortarla, desgarrarla y digerirla con una fuerza de, ¿cuánto? De 500 gramos. Es decir, tu musculatura estaba preparada para 270 kilos y le estás dando para que se ejercite con 250 gramos, 500 gramos. Llega a ser ridículo. Entonces tenemos una musculatura que es hipotónica, y esa musculatura hipotónica nos genera diferentes características en la cara, en los desarrollos óseos, que no se debiesen dar. Y básicamente nos generan malas funciones porque alimentamos mal a un niño desde muy temprano. Yo creo que José también hizo más el alcance por el tema del azúcar. Yo quiero dar más el alcance no solamente por el azúcar, sino que por la comida dura. Es importante que un niño coma comida dura, que coma carne, pero que coma carne de verdad, no carne molida, no hamburguesas, no salchichas, no ese tipo de comidas. De vez en cuando, tal vez, ya, bienvenido, pero que coma carne, y que coma maní, que coma frutos secos y cosas duras. Oye, Antonio, bueno, lamentablemente hay que empezar ya a despedir esta entrevista. No, bueno, nosotros hemos conversado varias veces y cada vez se nos quedan más temas en el tintero. Me imagino que va a haber mucha gente interesada en saber dónde trabaja, dónde te pueden contactar. Tú también eres un hombre que entrega mucho sin pedir nada a cambio. Tu conocimiento, tus buenas relaciones son conocidas, así que a los profesionales de salud que nos están viendo, que quieren de repente dudas y quieren tener conversaciones, si no estamos nosotros con Paloma, Antonio y su red social es una persona que realmente puede entregarte una visión amplia. Así que Antonio, ahora te vamos a pedir que nos digas dónde podemos encontrar tus redes sociales, si quieres dejar tu dirección para que la gente te encuentre y te pueda consultar. Adelante, Antonio. Bueno, en mis redes sociales encontramos Clínica Guzmán Berkov. Tal vez voy a pedir que lo escriban ahí. Clínica Guzmán Berkov, que está en Instagram, y también Clínica Guzmán Berkov, que está en Facebook. Ahora, en cuanto a lugares prácticos de donde estoy trabajando, es en la Clínica Pehuen de Panguipulli, en la Clínica Artis de Río Bueno, en la clínica Dento Sur, que está en Osorno, y yo actualmente estoy comenzando a abrir una clínica un poquito más grande, pretendo tener la lista ahora en mayo, una clínica ya un poco más integral, con no solamente odontológica, sino que al equipo completo, con pediatras, con todo lo que conlleva un equipo para trabajar desde niño hasta el adulto. En esta misma clínica, el subterráneo de la casa, una casa relativamente grande que está en pleno centro, en calle Varela 260 en Valdivia, en pleno centro, pretendo hacer una sala de clases, y la idea es invitar a colegas como José, como Paloma, a que le demos una mirada distinta a los profesionales que trabajan al menos en el sur de Chile. Si alguien quiere viajar desde el norte a conocer una ciudad tan bonita como Valdivia, también es bienvenido. Pero claramente a enseñar una mirada distinta, una mirada un poco más holística, como digo, más completa de lo que es el cuerpo humano, y no solamente trabajar desde lo funcional. No solamente eso. Oye, qué genial, felicitaciones. Qué Sí, gran el concepto está proyecto bien y qué simpático. gran invitación. Sí, qué gran invitación a las personas. Me imagino que junto a José también vamos a ir a Calle Varela para seguir saliendo de la caverna. Fue de verdad como tremendo esta entrevista, Antonio. Me dan ganas de no cerrar, de seguir hablando como horas, pero vamos a tener ese espacio próximamente entonces en Valdivia para poder seguir creando y enseñándole a las personas. La invitación para las personas que nos están escuchando es a salir de la caverna, a atreverse a mirar más allá, a conversar con los profesionales, a preguntarnos entre las mismas madres, padres, la familia, qué es ser un ser humano, cómo lo estamos haciendo. Fue una gran conversación, creo que cumplimos con el objetivo de reflexionar y desarrollar esta mirada, este pensamiento crítico. Así que muchísimas gracias, Antonio, espero que te hayas sentido muy cómodo, y muchas gracias, José, también por siempre acompañarme en esta gran aventura.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, la invitación que nos deja esta alegoría de la caverna claramente es a mirar con humildad nuestro conocimiento y a entender que nosotros aprendemos cada día de todos quienes comparten con nosotros. Nosotros también aprendemos inclusive de nuestros pacientes. Por lo tanto, es un caso muy importante el saber que nosotros no somos dueños de la verdad y que tenemos que trabajar en equipo para tratar de solucionar los problemas a la gente, y que no son solamente las cosas puntuales que viene pidiendo un paciente, tenemos que mirar mucho más allá. Oye, muchas gracias, Antonio. Te entrego un abrazo a la distancia. Pronto te iremos a visitar. Tenemos harto que conversar. También tenemos harto que ver el tema de esas capacitaciones que estamos pensando. Paloma, yo feliz de seguir compartiendo contigo este espacio. A nuestros amigos en las casas, en su oficina, donde nos estén viendo, prepárense porque ya esta es la calidad de invitados que tenemos. Hay una lista espectacular. Así que se viene de la boca a la vida con muchas novedades. Así que hasta el próximo capítulo, amigos. Únanse al canal. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.